Bendiciones, bendiciones, bienvenidos a su podcast favorito, Cristiano a mucha honra. Bienvenidos a su podcast favorito, Cristiano a mucha honra. Oh my God, we are right here. Bien, Aleluya. Ay, se gran llenó, poder de se Dios. llenó por 3. Virgen de gracias. Ay, no, reprendo. Ay. Pero, oye, no. Ey. Yo te voy a decir algo. Pero a la ¿Por qué la gente inmediatamente tú mencionas a María? Y Dios me se sorprende el cristiano. el cristiano. Pero María era la madre de Jesús. Igualito, pero que no es una virgen. No. Es por eso. ¿Cómo que no es era porque virgen? no, pero no es una virgen después. Pero era una virgen. Pero era. No era una virgen. Pero ya después no. Pero era una virgen. Pero murió virgen. Murió virgen. ¿Era tu hermana en el Señor, sí o no? Pero murió ¿Era virgen. tu hermana en el Señor, sí o no? ¿Cómo así? ¿Era tu hermana? Sí, era mi hermana en el Señor. Ay, ¿por qué la gente se tiene que sorprender de que mencionan a María? Ay, De la María. primera. No, porque de la de una vez primera. pensamos. De la ¿Dónde primera hermana. llamaste? La primera hermana fue. Pero La era primera. La primera. Lo que pasa es que la No, pero tienen venga. La que le dio endiosada. vida Pero a claro, Jesús. al que tú sigues. Al que yo sigo ahora mismo. Por eso digo que yo soy cristiano. Del que cristiano No, habla. Del que cristiano. hablamos de Jesús. Ahora mismo estoy cristiano. No, pero mira. No, pero mira. Es que mira. nosotros lo que queremos saber, María. No podemos Pero oye esto. Ella fue la primera cristiana porque dice que desde ella guardaba toda esa cosa en su corazón. O sea que ella estaba recibiendo Ajá. predicación, por decirlo así, lo estaba asimilando. sí. O sea, la primera que se registra. Ay, internamente. La primera que se registra ¿Y tú, cuándo te viniste a en esa registrar? transformación. Y no es cuando la registraste como cristiano. 2000 años después. 2000 y pico años después. Entonces, va para allá. Cristiano. ¡A mucha honra! Miren, Hackeo. señores, el hackeo de Dios. Dale, mamá, dale. Bien, miren, yo escuché los otros días en TikTok hablando a un personaje. Él estaba diciendo que Dios necesita de la maldad para hacer su voluntad. ¿Qué? Sí. Miren cómo. En la Biblia se habla sobre cuando el pueblo de Egipto iba a ser liberado. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, perdón. Ahí estoy perdido. Uy, el pueblo de No, Egipto pero- siendo liberado de que. ¡Por fin! Eso Bien, se encuentra pero en Primera de Paniagua. Sí. El punto es. Y la segunda de Pancho. Sí. El punto es que el personaje estaba diciendo que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Y la Biblia lo dice. ¿Cierto? Claro, Ok. es cierto. Ahora bien, la inquietud es la siguiente, porque él está hablando muy mal acerca de Dios. Él está atribuyéndole maldad a Dios para hacer su voluntad, como dije. Sin embargo, la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, ciertamente. Ahora, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Cuál es la lógica de esto? Porque es como que si Dios agarrara, le endureció el corazón a faraón muy bien, pero el mismo Dios provocó también que ellos se fueran, pero que es como que si Dios te mete el pie, tú te caes, pero tú tuviste la culpa porque tú tropezaste. O sea, Dios te está hackeando la vida, te está hackeando el juego, te está haciendo un lío para él salir ganando como quiera. Para Primero, Dios salir ganando. Primero Define qué es define hackeo. así de manera abierta. Venga. Que la gente entienda, sin técnica, sin mucha informática, ¿qué es hackeo? Bueno, Acá hackeo. Robert le va a decir. Wow, Robert. Según ChatGPT, hackeo. ¡No puedes! Hackeo se refiere a la práctica de acceder de manera no autorizada a sistemas informativos o redes con el fin de obtener información, causar daño o realizar actividades malintenciosas. Un hacker es alguien que realiza estas acciones y puede ser motivado por una variedad de razones, como fines lucrativos, políticos, sociales, simplemente por desafiar las habilidades técnicas. Un hackeo espiritual puede ser una posesión demoníaca. También, Uy. exactamente. Ajá, ajá. Ey. Porque, exacto, porque está Satanás te accediendo de Satanás te manera está no hackeando. autorizada. Satanás te está hackeando. Está accediendo de manera. ¡Ey! ¡Ah, mucha honra! Tenía que venir No, Pancho no, de allá no, arriba, no. de allá del extraterrestre, de Venus. Miren. Gran poder de Dios. Yo quiero que me digan cuál es su opinión al respecto. Porque yo sé que el muchacho está mal. Ok. Yo sé que el muchacho No, está yo mal. pues, Ahora, ya estaba preocupado. Pero porque- cualquiera que lo lee por arribita, por encimita, dice, óyeme, es que como que hay un chin de razón, porque que Dios, si Dios le endureció el corazón a Faraón, después entonces el Faraón no lo deja ahí, y después lo deja ahí,
Y al final le echan la culpa a Faraón. O sea, no, Dios, tú tuviste la culpa porque tú fuiste que provocaste que él endureciera el corazón. Ok. Eso Ok. me estoy poniendo en el punto de Pero vista de lo que de está otra lo que tú persona. estás diciendo es que la persona explica, fulanito de tal, Dios agarra, lo pone rebelde para que en su rebeldía él haga las cosas que Dios quiere que él haga y después termina siendo culpable el rebelde y no Dios. Exactamente. Eso es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Ya. Exacto. ¿Qué tú piensas de eso, Pancho? Ya me Que no es así. ¿Pero qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo Porque es? si nos ponemos ¿Cómo a es la analizar, vuelta? si nos ponemos a analizar todo eso, entonces Dios es el culpable de todas las De todo, de todo. Claro. de todo lo absoluto. Y nosotros porque somos entonces- víctimas. Porque para qué nosotros Dios somos puso víctimas. el árbol de la vida. Esa es la antesala de la Y nosotros Puso el somos árbol víctimas. En el Edén. y Eso es lo puso que el dicen, fruto, eso es lo que dicen. y entonces también. Si él vino, sabía, si él uno come sabía. del fruto, arranca, váyase de aquí, que usted no puede estar Di aquí que- adentro. di que, entonces, usted es si culpable Dios- porque usted es pecador. Si Dios sabía que en el árbol, en el Edén y la cosa, entonces ¿Por qué ¿para lo dejó? ¿para qué lo puso ahí? ¿Para qué lo puso ahí entonces? ¿Para qué puso el aguacate ahí? Ponte a calcular, o sea, ponte a analizar. Entonces, Aguacate Y fue. se comían la piña. todo el al final. sentido, Piña no, fue aguacate. fue todo el aguacate. sentido de la vida y de la creación Wow. existencial. Wow, si ustedes vieran cómo él está hablando, Botando si humo ustedes de lo este vieran a él, los ademanes. Entonces Dios es culpable de todas las cosas, man. Sí, yo te- Porque no solamente del asunto de Faraón. Entonces, si nos ponemos a Nabucodonosor analizar, está dentro de eso también. es culpable porque Del Edén, al principio. del Edén, desde el principio. Claro, de allí hay. Entonces, es culpable también de que a nosotros nos dice que somos pecadores, pero si tú no me pones el pecado, yo cuando ven a ver no te hubiese desobedecido. Exacto. Ay, ¿Entiendes? Entonces, él es Ay, O sea, culpable. si ustedes no. Entonces, yo me merezco el infierno, pero ¿para qué tú me impulsaste entonces para qué me pusiste el pecado ahí? ¿Le llegaste? Ay. No, pues yo entonces me merezco el infierno. ¿Pero Ay. quién fue que esa es me una puso? percepción muy, ¿Me entiendes? muy No, humana, porque- ¿verdad? Claro, Y- eso no- pero eso es lo que se dice. Está prendido, eso es Marco, lo que está se prendido. dice, Ese es eso es victimizar. lo que se Para mí que dice. se está desahogando ¿Me aquí. entiendes? Para mí que se está Es lo desahogando. mismo, Esa es lo la pregunta de él, mismo. normal. ¿Qué fue? Se está desahogando. Se identifica. Sí, yo creo que se identifica. Entonces, si tú te analizamos todas las personas que murieron cuando David, que mataba a toda esa gente, Sí. pero eran creación de Dios también. Entonces, Sí. ¿por qué tuvieron que morir? Entonces, cuando Noé y el arca, Sí. entonces Dios también Mató un sinnúmero de gente. entiende. Pero entonces, ¿por qué permitió eso en ese entonces cuando Noé? ¿Me está entendiendo? Entonces, analicemos ya el hackeo de Dios, ¿verdad? De forma global. Global. Dame esta mano. Dale, Humana. no. Yo, bueno, con respecto a eso del hackeo, del hackeo de Dios, primero Dios no tiene nada que perder. O sea, y tampoco tiene nada que ganar con hacerte a ti. Él no es que va a brillar. Se supone que él te quiere hacer brillar a ti. No, manda un ángel y ya, no tiene que hackear. Exactamente. Gracias. O sea, él no tiene necesidad de lucírsela. ¿Para qué? Ya él se lució creando todo. Ya él se lució siendo quien es. O sea, Dios no tiene necesidad de, déjame endurecer el corazón a este. Y ahora, para ya no verme embarrado, déjame entonces echarle la culpa a él. O sea, eso es algo muy humano. O sea, algo totalmente humano. El muchacho en internet está hablando de manera muy humana, Exacto. ¿verdad? Desde una posición muy, pero muy humana y viéndolo muy por encimita. Ahora, cuando tú vas a la Biblia ciertamente dice, ok, Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, la pregunta es, desenrédame esa, ¿cómo que dicen por ahí el dicho? Que si tú sabes, El acertijo, ¿no? No. desenrédame ese Embrollo. ese nudo. Ese nudo. Exacto. ¿Cómo Porque, fue para entender o sea, cómo fue? ¿Dónde Si la estaba? Biblia dice realmente que Dios endureció el corazón de Faraón, Sí, lo dice. sí. Entonces, ¿cómo vemos que Dios no es el culpable de eso? ¿Cómo tú no ves a Dios como culpable? Aún la Biblia diciendo que Dios endureció el corazón de Faraón. Te digo que Dime qué. te voy a responder. No, responderle al que dijo eso. ¿Quién dijo eso? No soy yo. No, porque él no nos sigue. O él no sigue. No, sigue. Ay, ahora. Todavía. Responde, pues, responde. no merece mi respuesta. Responde. Ey, Oye, qué altivo. reprendo. Dale, continúa. No, ya te estoy haciendo Yo la creo pregunta. y entiendo. Mira, te voy a dar una respuesta, Subjetiva. sí, y que es la que normalmente toda persona te va a responder.
Porque hay cosas que nosotros no desconocemos y que solamente Dios la maneja. Cierto. Exacto. Dios es omnipotente, ¿cierto? soberano, y omnipresente Y también. soberano, Y soberano. omnisciente. Omnisciente O sea, también. Dios es... Pero no es un ovni. Ay, Gracias. esto es un chiste, espérate. Sí, ve. Cristiano. Mucha honra. Ay, gran poder de Dios. Fuerte. Y no, ¿oíste? Dios mío. Para que le llegue. Entonces, analicemos eso. O sea, Dios está en toda su potestad, ¿verdad? Como creador de todas las cosas. Establecer dentro de todos sus planes, cada una de esas cosas van conforme a lo planificado de Dios, es lo que voy entendiendo. ¿Por qué? Ejemplo, vino el pecado, entró el pecado por Adán, lo sacaron del Edén, y bururum bararán, después llegaron los profetas, ¿verdad? Llegaron todas esas personas que Dios enviaba anteriormente, después vino Cristo a morir por el pecado. O sea, si tú analizas cada uno de esos puntos, todos van enlazados. O sea, que al final está todo dentro de los planes de Dios para la vida del ser humano. Ujú. ¿Me entiendes? Y todavía, Porque sí. bien, exacto. ¿Por qué? Porque la Biblia establece literalmente que Dios no quiere que nadie se pierda en lo absoluto. Amén. O sea, Dios quiere que todos sean salvos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, creo más bien que todo está enlazado en una planificación, en un proyecto a donde Dios quiere guiarnos a nosotros, a los seres humanos, Exactamente. a toda la humanidad del globo terráqueo. Exactamente. Terrasqui. Terráquicos. Dios. Adiós. Te di tu banda. Dale. Yo creo que tengo una fundición ahora mismo. Mira una fundición. Que cuando yo hablo es que tiene que conectarte. Que tiene que conectarte cuando yo Ay, Dios, hablo. ay, Déjame Dios. decir entonces, mira, déjame decirte con esta fundición. Yo entiendo, mira, Dios nos creó, ¿verdad? Dios nos creó, pasó todo eso del Edén, Adán y Eva, todo eso Jesucristo, David, la gente allá atrás, boom. Yo entiendo que Dios nos creó con el propósito de que lleguemos hacia Él otra vez. O sea que ya somos de Él y que regresemos a Él. Porque las cosas que Dios nos enseña es para nosotros poder convivir en la tierra. Y las cosas que Él nos dice en la Biblia es para nosotros hacerla en el cielo. Entonces, Él nos da, por ejemplo, leyes, esas leyes para nosotros poder convivir con nosotros mismos, con nuestros pecados, el pecado que nos rodea también, con las cosas que nosotros pensamos, nuestra concupiscencia, cómo el enemigo nos puede atacar, todas esas cosas, todos esos ítems que están alrededor de nosotros, que nosotros podamos manejarlos, nosotros podamos convivir estando en el mundo, porque somos del mundo, pero no somos ajenos al mundo, o sea, estamos aquí. Entonces, como que cada una de estas cosas es para nosotros crecer espiritualmente y mentalmente. Entonces, es como que Él nos crea, Él nos pone, Él no tienta a nadie, pero también entonces Él nos pone esta prueba para nosotros crecer. Él nos hace esta prueba para nosotros entonces comenzar a crecer y crecer y crecer. Y entonces a las personas que están lejos de Él, nosotros con nuestra sabiduría que hemos ido adquiriendo por la guianza de Dios, pues entonces los acerquemos, porque al final Dios lo que quiere es que, como dijo el que flota, que nadie se pierda. O sea, el punto es que nadie se pierda. Entonces, todas estas enseñanzas, porque piensen, ¿para qué Él nos dejó la Biblia? ¿Por qué? La Biblia se pudo haber perdido hace mucho y Claro. literal, su palabra no ha pasado. Literalmente, su palabra no ha pasado. Y entonces, todas estas enseñanzas es para eso mismo, para que nosotros nos acerquemos a Dios y acerquemos a las personas que nos conocen de Dios, acercarlos a Dios con nuestra forma de vivir, incluso con la palabra. Yo he estado leyendo un libro actualmente que habla sobre eso, cómo la palabra es tan fuerte, cómo la palabra detiene incluso guerras, como simplemente la palabra puede hackear a una persona por completo. O sea, si tú dejas que una persona hable y todos esos pensamientos, los pensamientos o las creencias, por ejemplo, las creencias mías, imaginemos que Pancho tiene una creencia totalmente contraria a la mía, que él comience a prestarme atención
atentamente y entonces a tratar de entender lo que yo estoy diciendo, mis palabras le van a hacer retumbar porque van a ir en contra de lo que él piensa. Ese retumbe en su mente va a hacer que haya un sabotaje dentro de él, porque él va a comenzar a dudar, ven acá, pero esto, y entonces esto, y él va a cuestionar su comportamiento actual. Y eso es lo que hace Dios a través de la palabra. Con la palabra que él tiene, a nosotros, a nuestra forma de vivir humana, nos hace cuestionar como ¿y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es esto? Y cuando estamos haciendo aquello. Entonces, esas creencias comienzan a nosotros a sucumbir y se aplacan y comienzan a creer en lo que Dios realmente ha hecho por nosotros, que por lo regular siempre gana. Exacto. Loco, yo quiero hacer del Señor contigo. Déjame leer. Yo te dije que una condición. Déjame leer Romanos 9, como pero Samuel dijo algo ahorita de Faraón. Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos pues? Es una pregunta. ¿Que hay justicia en Dios? Otra pregunta. Entonces viene hablando, contestando, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, él logró que ese muchacho sea Faraón, tenga todo ese poder, para Dios entonces mostrar el poder de él por medio del poder que él le confirió al mismo Faraón. Lo que debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Exacto. Entonces dice, te he levantado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él sabía que Faraón era un hombre enemigo del pueblo de Dios, le dio poder. ¿Qué hace el hombre regularmente cuando tiene poder? Abusa. Oprimió al pueblo de Israel. O sea, para que tú veas que no fue que Dios le trazó, como que usó a Faraón como un títere, sino que él vio lo que había en el corazón del ser humano, que es así, le dio poder. Exacto. Déjame darle poder. Le dio grandeza. Entonces, ¿qué pasó? Que por Faraón oponerse al pueblo, Dios despliega su poder y todos los demás pueblos conocieron. ¿Por qué? Que Dios era poderoso con su pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que la ruta normal eran 40 días, pero Dios lo mandó por la ruta larga de 40 años. Entonces, todo ese tiempo, el vaivén de mensajero y de chivato, diciendo lo que Dios hizo en Israel, en Egipto, con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel quiso llegar a Canaán 40 años después, ya se sabía, había una fama terrible del mismo Dios y del pueblo. Y sigue diciendo, lo he levantado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ves? Los mensajeros que decían lo que Dios hizo en Egipto. Exactamente. Antes de que el pueblo llegara a la tierra. De manera que, de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurece. Y aunque quiere endurecer, endurece. Y continúa diciendo. Ahí que vienen los vasos de honra y vasos entonces ahora viene lo que dice el muchacho. Que la Biblia lo dice, porque esa pregunta ha existido siempre. Dice, pero me dirás, ¿qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? O sea, en pocas palabras está diciendo, pero ¿quién va a ser resultar inocente? Si Dios dice que te voy a endurecer, ya tú eres culpable, ya no hay forma de deshacerse. Entonces el Señor le sigue diciendo, mas todo, me dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Viste que está guardando la distancia. Y lo que pasa es que el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos un orgullo que no queremos igualar a Dios y estamos cuestionando a Dios como que somos iguales. No es así. Claro. No es así. Y se le sigue diciendo. Eso es un boche. Exacto. O no tiene potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Claro. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿A quiénes? A los pecadores, a los rebeldes, a los desobedientes, preparados para la destrucción. Oye, eso es fuerte. Eso es fuerte. O sea, que estaban preparados para la destrucción. Y para hacer notorio la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para su gloria. Mira qué cosa, Él preparó para destrucción y preparó para gloria. Esa es la voluntad de Dios. Y no somos iguales. El ser humano no puede cuestionar a Dios de asuntos de creación. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe de la creación. Exacto. No sabe de su propia creación. Más de lo que la biología, desde el punto de vista académico, le muestra. No sabe más de ahí, no sabe antes. Es la misma tontería de los ateos. O sea, a un ateo lo próximo que tú tienes que decirle es, ve acá, pero una pregunta. Tú niegas a Dios, ok, pero no es más sensato tú creer que hay vida después de que te mueres. Eso es para que tú veas que el ateo es un engaño tan tonto que uno siempre piensa en la perseverancia, ¿verdad? Pero el ateísmo no piensa en perseverancia. Y no, mejor prefiero ser inexistente y no que decir que Dios existe. O sea, y si te mueres, hiciera verdad lo de Cristo. En eso que usted dice, ahí no sé si fue Charles Spurgeon o quién, que dijo que no tiene lógica el ateísmo, No. porque incluso los demonios creen en Dios y exacto, tiemblan. y tiemblan. Entonces, como una persona que es mucho menor que los ángeles, porque al fin y al cabo los demonios fueron ángeles Exacto. y ahora son ángeles caídos, y dice la Biblia que nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo es que nosotros venimos de lo más duro ahora? Que nosotros tenemos mayor conocimiento que los demonios, aunque suena feo, Sí. o mayor, qué sé yo, mayor eso, que los demonios, para nosotros decidir que no existe Dios. Pero es que entonces tú no puedes negar algo que no existe. Exacto, Pues si tú estás negando algo porque existe, exacto. entonces el ateísmo no tiene sentido. No, claro que no lo tiene. Porque yo niego a Dios, pero tú lo estás diciendo. Yo niego la existencia de Dios, pero ajá. ¿Y quién es Dios? Lo que no existe no debe ni siquiera aparecer en la mente ni en el intelecto de nadie, lo que no existe. No Todo lo que debería ser ni aparece- siquiera importante. Exacto. O sea que al final Dios lo que le da es poder. Y Mira, con ese poder el lo que faraón- vemos en la escritura, lo que nosotros vemos en la escritura es lo siguiente. Dios conoce el corazón del ser humano y sabe que es de continuo al mal. O sea, Dios no tiene que incitar a un ser humano a hacer lo malo. El ser humano lo va a hacer solo. Eso es lo que ¿Me entiendes? uno... El ser humano lo va a hacer solo. Con poder o sin poder, el ser humano lo va a hacer solo. Entonces, Dios lo que es que por situaciones X, digamos que Dios mueve a su pueblo a Egipto. Lógicamente, en Egipto se van a oponer, pero es en Egipto porque el pueblo fue a Egipto. Y entonces, Él no va a levantar a uno de Irak porque el pueblo no estaba en Irak. Y lo puede hacer también, porque en muchas ocasiones Dios levantó reyes de otros pueblos para que sometan a la obediencia a los reyes de Israel, ya después que ellos salieron de Egipto, cuando levantó a esos reyes de Siria que acabaron con los reyes de Israel. O sea que así mismo como Dios destronaba a los reyes paganos por idólatra, así mismo destronaba a los reyes de Israel por idólatra. Dios no tenía favorito. Dios no hacía favoritismo con el pueblo de Israel. Dios le daba su ley y los protegía. Pero cuando ellos se salían de su lugar, Dios los trataba igualito que como trataba a los paganos. ¿Qué hacían con los reyes cuando venían los paganos? Les sitiaban la ciudad. No entraba comida ni salía. Empezaban a comerse ellos mismos. Ay, Tú no ves en una parte de la Biblia que dice, no, que ayer nos comimos el hijo de ella y hoy tocaba el de esta, entonces ella no quiere ahora. Es así, que el rey se rasgó la vestidura. ¿Por qué? Porque tenían la ciudad sitiada. Wow. Y entonces el rey que logró escaparse, pero lo agarraron, le sacaron los ojos allá donde se lo llevaron. Y así mismo como Dios trataba a los reyes paganos cuando llegaba a su presencia el pecado, así mismo lo hacía con el pueblo de Israel. Y así mismo Dios nos hace a nosotros. A veces nosotros creemos que Dios tiene como cierto favoritismo cuando se trata del pecado con nosotros. No, Dios no tiene favoritismo. Con esta generación. No, es que mira, Dios puede tener algo de favoritismo y no me gustaría decir esa palabra, pero es lo que me cae ahora. Con nosotros cuando andamos en lo correcto. Gracia, no voy a decir favoritismo, gracia. Exacto. Ajá. Algo de Favor, gracia. su gracia. Su gracia, cuando estamos correctos, ¿me entiendes? Cuando estamos tratando de someternos a Él. No como dame y toma, no, sino porque es lo que me conviene. Pero cuando nosotros nos ponemos de carnales, nosotros recibimos los mismos azotes que reciben los mismos inconversos. Es lo mismito. El favorito de Dios era Cristo. Es Exacto. Cristo. No hay otro. Y Exactamente. es el único que el Señor dijo en 2 ocasiones que en Él tiene complacencia. En Cristo. Y yo creo que usted mencionó cuando nos daba la clase de autoridad espiritual hace algún tiempo.
Cuando los perros se amarraban con longaniza. Ay, qué dolor. Que Mira, llorando. yo no estoy llorando. Pero ella llora Cristiano. por los años que amarraban. Ay, Dios mío. Que algo que yo creo que fue usted que mencionó fue que él le agradaban las acciones buenas de nosotros, pero no era que él tenía complacencia de ella, como que se sentía plenamente. No, él estaba "Wow". pleno ya. Cristo lo hizo pleno. Exacto, pero fue Cristo y es la única persona en la Exacto. que la Biblia registra que ni siquiera los profetas, ni siquiera Enoch, que fue de que el que nunca llegó. Exacto. A Dios sí le agrada, guardando la distancia del agrado que hizo Cristo, le agrada que sus hijos anden correctos, eso es verdad. Exacto. Porque Dios es un... O sea, Un nosotros, padre. nosotros tenemos emociones y Dios es emocional. Lo que pasa es que nosotros hemos satanizado las emociones. Las hemos satanizado, pero las emociones fue de Dios que le heredamos. Por eso fue que Lo comenzaste único que no podemos psicología. dejarnos llevar de ella, Exacto. pero las emociones fue de Dios. Por eso fue que comenzaste a estudiar psicología, ¿verdad? Ya yo acabé. Eh. Gracias a Dios. Que los años pasan rápido. Sí. Entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos que entender eso, que Dios no anda de que, porque tú eres hijo, Dios te apoya tus pecados. No, Dios te da un chance, como se lo da a lo del mundo, Marco. Sí, sí, Dios a lo claro. del mundo mientras hay vida y esperanza, como dice Exacto. el dicho. Y la gente del mundo cuenta con la gracia de Dios y no se ha muerto porque Dios quiere que se arrepienta. Así mismo y le da es. tiempo, le da tiempo. Así Así mismo mismo hace es. con sus hijos. Arrepiéntete. Y el tipo en fornicación, arrepiéntete. Y el tipo en fornicación. Y un buen día, fue descubierto, quedó en vergüenza. Ujú. Ya, Es pero, así. pero las veces que tú lo hacías agachado y te funcionaba, no era que tú te la estabas comiendo y que tú eras un bacano, era que Dios te estaba diciendo, deja eso, deja eso. Exacto. Y eso va con todas las cosas. Eso va con todas las cosas. Entonces, con relación al hackeo de Dios, tenemos que ir entendiendo que, como bien leíste la palabra, o sea, Dios, dentro de su omnipotencia, omnipotente, ¿verdad? Esa es la misma vaina. Ay, Dios. Lo que yo creo es que Dios no hackea. Quien hackea es Satanás. Amén. Es Es lo que que ya tú estás cambiando el tema de Samuel ahí. No, porque es que debe entenderlo así. Dios no hackea. La primera respuesta que él tiene que darle a esa persona, mira, Dios no hackea. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho. Dios no hackea. Ahora, quien hackea es Satanás. ¿Por qué? Ey. Porque es como los Él tiene parásitos, derecho. Marco. ¿Ustedes lo que hacen los parásitos? Sí. Se Los van parásitos comiendo. agarran, se entran, y hay unos parásitos más Se inteligentes. entran, no, tú eres que lo crea. Y hay unos parásitos más inteligentes. Hay unos que agarran y se le ponen un huevo a una hormiga. Entonces ese huevo entra al cerebro de la hormiga. Y esa hormiga empieza a hacer la voluntad del parásito. Se vuelve Ella zombie. Exacto. Ella deja de tener voluntad propia, sino que lo que el parásito le diga. Y después que el Ajá. parásito hace lo que le da la gana con ella, le dice, ahora ve a tal hoja, quédate ahí y ahí te va a morir. Entonces cuando se muere, el parásito cambia evoluciona y se come la hormiga y crece. Ok, eso fue muy extraño. Entonces, eso está en la Ok. naturaleza. Eso está en la naturaleza. O sea, yo lo he escuchado, pero. Exacto. Y bueno. los parásitos en los seres humanos todavía no han llegado al nivel de dominar los pensamientos, pero si te lo cambia, te tira en una cama heavy. Claro que Y sí. te Una pone- tenia sí. solitaria, te cambia la dieta. Sí, Te cambia la sí, dieta, sí. te pones a visitar mucho el baño. O sea, hay alguna cosa que cambia, ¿verdad, Marco? Ay, Dios mío. Cristiano, a mucha honra. En conclusión, con relación al hackeo de Dios, Estamos diciendo que para nos damos nuevamente. cuenta que no es Dios quien hackea, sino Ey, El diablo. diablo. ¡Ey, diablo! Ey, No lo diablo. arrepiente. el tipo. Le debe- ¿verdad? Señor, Entonces, reprenda. ¿Cómo es? porque Dios Él tiene acceso, él tiene acceso. Exacto. Tiene acceso. En conclusión, tenemos que entender que definitivamente Dios es el que tiene control de todas las cosas en lo absoluto, ¿verdad? Las cosas no pasan al azar porque pasan. O sea, el mundo realmente ha querido poner a Dios como el malo durante muchos siglos. Y el Ha malo es querido- el mundo. Exactamente, y el malo es el mundo. Entonces, hay que reconocer que dentro de la misericordia y la gracia de Dios, todas las cosas pasan es en base a su voluntad y con un propósito en específico. Amén. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque no solamente con esas personas, Manuel, con el que te encontraste o el que viste, sino que diariamente nosotros nos encontramos con muchas personas en nuestros lugares de trabajo, en la calle, donde sea donde nosotros nos movamos, nos encontramos con muchas personas
que tienen muchas perspectivas de lo que es Dios, muchas veces erradas y muchas veces correctas. Sí. Entonces tenemos que definitivamente entender que al final Dios es bueno y nosotros somos las personas malas que necesitamos de eso bueno que tiene Dios. Amén. ¿De acuerdo? Wow. No, que al final también una Wow. cosa. ¡Ey, ey, ey, Me ey! sorprendió, ¡Sóplalo, sóplalo! Digo, al final, Dale, man. parte del asunto, porque también Pancho mencionó algo sobre el poder que Dios le puede dar a una persona. Si Dios le da poder a una persona, ya esa persona depende de él qué vaya a hacer con ese poder. Por ejemplo, Y Dios vive tú dándonos puedes poder tener- a nosotros. Tú puedes tener un cuchillo en la mano. Un cuchillo lo puedes usar para cortar carne, para cortar un pan, pero también lo puedes utilizar para otra cosa. Bueno, está cortando Exacto. carne. Entonces, Para cortar pepinillo. entiendo yo que ahí es donde radica el asunto. Creo que es el corazón de la persona en sí Ajá. que tiene el problema. Y Exacto. no un objeto o Y no mira. lo que tenga. Lo que pasa es que... El corazón de los llamas nada más lo conoce el cuchillo. Pero Ojo, dale. lo que quería decir es que Pancho mencionó que al final el Señor examina nuestro corazón y Él es el que sabe para qué tanto uno da. Exacto. Y entonces uno no puede culpar de que si el Señor me puso, si yo tenía un vaso y el Señor me lo dio con agua, yo me lo vaya a beber y yo culpe a Dios de que ese vaso se vació cuando fui Exacto. yo que me lo bebí. Eso Exacto. es como el meme de un muchacho que él tiene una pistola en la mano y él mata a una persona y después dice, ¿y por qué esa persona se murió? Ah, pendejo, porque tú lo mataste. Ah, pendejo. ¿Entiendes? Cristiano. Ah, pendejo. Y a mucha honra. Pero eso no es todo, así que síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse. Ustedes creerán que yo soy la única que lo mencione, que yo estoy aquí para eso, pero No, dale. si que ustedes yo creen lo eso, sigo, yo coméntenlo lo en sigo a YouTube. ustedes, yo lo sigo. Ah, Claro, en Sigue. Spotify, en YouTube. Síguenos en Instagram, Spotify. Facebook. No han creado el Facebook. prontamente tendremos Facebook. Eso es todo, amigos. Continúa. No pueden conseguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube como Cristiano, sin S, a mucha honra. ¿Cómo? Cristiano, sin S, a mucha honra. Pero entonces, Sin- ¿ustedes son o no son? Nosotros ¿Por qué así, somos sin y a S? mucha honra. Ah, te respondió. No, Está bien. ¡Cristiano! a mucha honra. Esto fue Cristiano, mucha honra. ¿Te gustó el contenido? Pues síganos ahí, que lo que ayúdanos ahí, síguenos. Tenemos todo, mira, tenemos Instagram, Spotify y YouTube. ¿Qué más tú quieres? Como Cristiano, mucha honra, síguenos. Güey, que lo pero ven acá, ey, dime, espérate, porque no me respondieron cuál es la vaina, porque ¿por qué nosotros nos encasillan tanto? No me respondieron la pregunta, seguían de loco y no me dijeron nada, pero está bien, ok, eso no es el problema. Es más, yo me voy de aquí, adiós, bye, me fui. Pero de tigre, loco, siempre está discutiendo. Dios mío, ¿tú eres cristiano? ¿Tú no eres Sí, cristiano? a mucha honra y suélteme en banda. Pero Dios mío, mi gente, Dios le bendiga. Hablamos.